Una de las ventajas de la era moderna es la velocidad con la que estamos resolviendo casos fríos que llevan décadas sin resolverse. Desde identificar a Jane y John Doe, que han pasado más de 30 años sin nombres, hasta descubrir la verdad detrás de espeluznantes casos de asesinos en serie que aterrorizaron a una nación durante décadas. El mundo del crimen verdadero está viendo cómo se resuelven casos antiguos de manera regular, pero por supuesto, hay casos que se escapan entre las grietas. Únete a nosotros en el episodio de hoy, mientras examinamos 3 horribles casos de asesinos no identificados que nunca fueron atrapados. El maníaco del arco iris. El maníaco del arco iris es el nombre dado al individuo que llevó a cabo los asesinatos en el Parque Peturis en Carapicuíba, São Paulo, Brasil, entre febrero de 2007 y agosto de 2009. The Guardian señaló que aproximadamente 6 meses después de que se celebró el orgullo en Sao Paulo, en 2008, las autoridades revelaron que estaban buscando a un asesino en serie que se creía responsable de hasta 16 asesinatos en la ciudad. Generalmente, se describe al maníaco del arco iris como responsable de al menos 13 asesinatos, siendo todas las víctimas hombres homosexuales entre las edades de 20 y 40 años. 11 de las 13 víctimas recibieron un disparo en la cabeza. Una víctima murió por golpes en la cabeza y otra fue disparada 12 veces. Al discutir este último caso, la policía le dijo a los medios que las balas habían reducido el cuerpo a un colador. La mayoría de las víctimas fueron atacadas en un parque turístico, descrito como un lugar de encuentro para hombres homosexuales. Y como un área que es frecuentada por trabajadores sexuales por la noche, una víctima fue asesinada en una habitación de motel. En el año 2008, las autoridades estaban investigando si 3 muertes adicionales que habían ocurrido en la ciudad vecina de Osaka estaban relacionadas con los asesinatos en el Parque Peturus. El jefe de policía local de aquel tiempo declaró que los ataques estaban claramente motivados por odio. Cita: en su cabeza, él piensa que está haciendo un trabajo de limpieza. No le gustan los homosexuales. Los odia. La primera víctima en esta serie de crímenes horribles fue José Enrique, de 32 años, asesinado en el Parque Peturas el 4 de julio de 2007. Casi todos los fallecidos fueron encontrados medio desnudos, arrojados al sotobosque del parque como basura, sus pantalones en las rodillas, una bala de calibre 38 en la parte posterior de sus cráneos. A pesar de que la mayoría de las muertes de las víctimas habían ocurrido de manera idéntica, no fue hasta mediados o finales de 2008 que los investigadores se dieron cuenta de que podría haber una conexión entre los casos, con la policía señalando: el caso ahora ha superado los límites de un delito tan común, refiriéndose a cómo los casos habían sido tratados como actos individuales de violencia, algo común en la ciudad en ese momento. La policía agregó: estamos lidiando con un sospechoso que mata exclusivamente a homosexuales. Poco después se formó un equipo de 15 detectives y para ayudar a prevenir más ataques, se envió a policías de paisano a patrullar el parque por la noche. Además, se iniciaron pruebas balísticas para que los investigadores pudieran determinar si se estaba utilizando la misma arma en todos los asesinatos. Por un breve tiempo, un hombre que frecuentaba el parque fue considerado sospechoso después de que encontró los cuerpos de 3 de las 12 víctimas. Se hicieron pruebas de residuos de disparos al hombre, dando resultados negativos. Posteriormente comenzó a actuar como enlace con la policía y le dijo a los medios: la gente conoce el riesgo, pero no les importa. Portoros es nuestro lugar de encuentro y nadie va a dejar de ir allí por este loco. El 10 de diciembre de 2008, un sargento retirado de la policía estatal llamado Ario Francisco Franco fue arrestado en relación con el caso. Varios meses antes, un testigo lo identificó como el autor de uno de los asesinatos, aunque Franco mismo negó cualquier tipo de participación. En el momento de su arresto, trabajaba como guardia de seguridad privado en un supermercado.
La policía le dijo a los medios de comunicación: «Tenemos un testigo creíble que dice haber visto a Franco disparar 12 balas a un hombre gay negro dentro del parque». Un testigo adicional afirmó que Franco era un visitante habitual del parque y que, citando, aparentemente buscaba hombres gay y víctimas. La policía afirmó posteriormente: «Estamos seguros de que él es el maníaco del arco iris que buscábamos». Sin embargo, aunque el caso fue a juicio en 2011, el ex sargento de 48 años fue absuelto de los asesinatos. Los asesinatos en el Parque Peturus aún no se han resuelto. El Destripador de Atlanta. Entre 1909 y 1914, el infame Destripador de Atlanta aterrorizó las calles de Atlanta, Georgia. Se dice que es responsable de la muerte de al menos 15 mujeres. El Destripador se ha convertido en una figura casi mítica en el tiempo que ha pasado. Se sabe que el Destripador apuntaba principalmente a mujeres de clase trabajadora de raza negra o mixta, y, al igual que Jack el Destripador, tenía la tendencia a mutilar a sus víctimas. El Destripador atacó por primera vez en octubre de 1910, cuando atacó a Maggie Brooke, de 23 años, quien fue golpeada en la cabeza y sufrió una fractura de cráneo. Después, el 22 de enero, se encontraron los restos de Rosa Trace, de 35 años, cerca de su casa. Se informó que su muerte fue más brutal que la de Maggie. Su cráneo había sido aplastado, le habían cortado la garganta y hasta le habían apuñalado en la mandíbula. The Atlanta Constitution escribió que su esposo fue arrestado por el asesinato, pero fue liberado poco después debido a la falta de pruebas. El mes siguiente, los restos de otra mujer fueron encontrados en el bosque junto a la línea de coches de West Point Belt. Se describe a la mujer como negra, de unos 25 años, pero ella no ha sido identificada. Luego, el 28 de mayo de 1911, se encontró el cuerpo de Belle Walker a 25 yardas de su casa, en la calle Garibaldi. Su hermana la había reportado como desaparecida poco antes de que la encontraran, después de descubrir que no había regresado a casa del trabajo. La garganta de Belle había sido brutalmente cortada, y el mes siguiente apareció el cuerpo de Addie Watts, habiendo sufrido exactamente la misma lesión. El miedo se apoderó de las comunidades negras y de raza mixta de Atlanta. La gran mayoría de los asesinatos habían ocurrido en el cuarto distrito de la ciudad, donde la iluminación de las calles era deficiente y no había tranvías, lo que significaba que muchos trabajadores tenían que caminar solos a casa a pie en la oscuridad total, dejándolos expuestos al asesino. En su libro, El Destripador de Atlanta, el caso no resuelto de los asesinatos más infames de la ciudad de La Puerta, Geoffrey Wells escribió que muchas de las víctimas eran sirvientes domésticos que trabajaban en las casas de empleadores blancos en el antiguo cuarto distrito y las áreas periféricas. Agregó que un ataque ocurrió justo en la calle de la casa del empleador de la víctima y añadió que el empleador escuchó el alboroto. Cuando salió, encontró a la víctima, pero no pudo identificar al asesino. En julio de 1911, Lena Sharp, de 40 años, se convirtió en la próxima víctima del Destripador y produjo el primer posible testimonio de un testigo ocular en los asesinatos. Un periódico de la época informó que la hija de Lena fue a buscarla cuando llegó tarde a casa, consciente de que su vecino había sido asesinado recientemente por el Destripador. Mientras buscaba a su madre, se encontró con un hombre negro alto que le dijo, cito, «No te preocupes, nunca lastimo a chicas como tú». Luego la apuñaló por la espalda y huyó de la escena. Sin embargo, otro periódico afirmó que Emma Lowe, la hija de Lena, estaba caminando con su madre cuando Lena fue golpeada con un ladrillo y Emma Lowe fue apuñalada. El agresor luego cortó la garganta de Lena antes de volver a Emma Lowe y pararse sobre ella con un cuchillo. Huyó de la escena cuando escuchó pasos acercándose. Sadie Holly fue encontrada muerta el 11 de julio de 1911, solo 10 días después del asesinato de Lena. Sus heridas eran tan graves que casi había sido decapitada. Un sospechoso en el caso de Sadie fue identificado como un taxista que había discutido con ella la noche de su muerte y que fue encontrado con rasguños en su brazo y sangre en su ropa. Fue acusado pero declarado no culpable, porque los asesinatos continuaron incluso mientras él estaba en la cárcel. En la segunda mitad de 1911,
Los cuerpos de Mary Ann Duncan, Eva Florence, Minnie Wise y Mary Putnam fueron localizados en diferentes momentos. Jeffrey Wells cree que hay al menos 20 víctimas del asesino en serie, y algunos informes sobre el caso señalan que incluso después de 1914, los asesinatos y mutilaciones de mujeres negras continuaron. No está claro si fue a manos del Destripador de Atlanta o de un nuevo agresor. Muchas personas también han teorizado que varios individuos fueron responsables de los asesinatos en lugar de un solo hombre. También se ha especulado que algunos asesinatos atribuidos al Destripador fueron en realidad obra de hombres que querían deshacerse de sus esposas, que aprovecharon la histeria y disfrazaron la violencia doméstica como el trabajo de un asesino en serie. El Destripador de Atlanta nunca ha sido identificado. Asesino de la autopista de New Bedford. El asesino de la autopista de New Bedford es el nombre dado a un asesino en serie responsable de 9 muertes y 2 desapariciones en el transcurso de aproximadamente un año, entre marzo de 1988 y abril de 1989. Las víctimas eran todas mujeres, eran trabajadoras sexuales o personas que luchaban contra el abuso de sustancias, a veces ambas, y en su mayoría fueron tomadas de New Bedford, Massachusetts, y arrojadas en varias ciudades circundantes a lo largo de la Ruta 140 después de que fueron asesinadas. La primera víctima conocida del asesino de la autopista de New Bedford fue Robin Lynn Rhodes, de 29 años, a veces conocida como Bobby Lynn. Robin fue hallado sin vida el 29 de marzo de 1989, aunque desapareció alrededor de marzo o abril de 1988, dejando a un hijo pequeño. Al igual que muchas de las víctimas, ella había estado luchando con la adicción a las drogas durante algún tiempo, y aunque ella misma no era una trabajadora sexual, Robin conocía a varias otras víctimas e incluso era amiga de una, Mary Rose Santos. También salió con uno de los principales sospechosos del caso, Kenneth Ponte. Mary Rose Santos fue vista por última vez por su familia el 16 de julio de 1988, después de que su esposo la dejara cerca de la estación de autobuses del centro de New Bedford. Más tarde fue vista bailando en el antiguo salón Quarterdeck unas 5 horas después. Esa noche nunca regresó a casa, y su cuerpo fue recuperado el 31 de marzo de 1989 a lo largo de la Ruta 88 en Westport. Había sido dejada desnuda. Mary, trabajadora sexual y drogadicta, recientemente se reconcilió con su esposo tras descubrir cómo ganaba dinero. Kenneth Ponte, el mismo hombre que había salido con Robin, había representado a Mary en un caso civil y, escalofriantemente, ayudó a su esposo a hacer volantes después de su desaparición. Tras la desaparición de Robin, Rochelle Clifford Dopierala, una joven de 28 años de Falmouth, Massachusetts, también desapareció en abril de 1988. Fue vista por última vez en compañía de un exconvicto, el novio de otra víctima, pero él fue absuelto de responsabilidad en ambos casos. Los restos de Rochelle se hallaron 8 meses después, el 10 de diciembre, en Reed Road, a 2 millas de la Interestatal 195. De nuevo, Rochelle tenía una conexión con Kenneth Ponte. Ella salió brevemente con él y se quedó en su casa. También había testificado contra otro hombre durante un caso de violación, lo que llevó a la policía a sospechar que este hombre estaba involucrado en su asesinato, pero finalmente fue descartado. Curiosamente, Ponte había representado a Rochelle durante este caso. En mayo de 1988, un mes después de la desaparición de Rochelle, desaparecieron 3 mujeres. Deborah Lynn McConnell, una joven de 25 años, fue vista por última vez en el funeral de su madre. Deborah era madre de un niño pequeño, y en diciembre, 7 meses después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en la Ruta 140. Fue abandonada desnuda en la maleza con un sostén alrededor del cuello. La segunda mujer que desapareció en mayo de 1988 fue Debra Medeiros, una joven de 29 años que fue reportada como desaparecida el 27. Debra tenía problemas de drogadicción y la policía la conocía por ello. Aunque vivía con su madre en la ciudad de Fall River, desapareció en New Bedford después de una pelea con su novio. Su cuerpo fue encontrado en julio de 1988 al costado de la carretera en la Interestatal 40 en Freetown,
convirtiéndola en la primera víctima cuyos restos fueron descubiertos. Su cuerpo había pasado por una descomposición severa y, al igual que Deborah McConnell, fue encontrada con un sostén envuelto alrededor de su cuello. Estaba parcialmente desvestida. Se determinó que su causa de muerte fue estrangulamiento. El novio de Deborah fue descartado como sospechoso en el caso. La última mujer en desaparecer en mayo de 1988 fue Cristina Montiero, quien tenía solo 19 años cuando desapareció. Al igual que muchas de las otras mujeres, luchó contra la adicción a las drogas y dejó a un pequeño hijo cuando no logró regresar a casa. A diferencia de otras mujeres, el cuerpo de Cristina no se ha encontrado. Ella sigue desaparecida hasta la fecha. Su familia indicó que la última comunicación con ella fue en mayo o junio de 1988, pero hay reportes de que fue vista por última vez en julio. Desapareció de New Bedford y se sospecha fuertemente que es una víctima del asesino de la autopista de New Bedford. De manera similar, nunca se ha encontrado a la siguiente víctima, Marilyn Roberts. Marilyn desapareció de New Bedford a los 34 años. Se tuvo noticias de ella por última vez en abril de 1988, pero supuestamente fue vista 2 meses después en junio. Nancy Lee Piver, de 36 años, desapareció después de salir del pub Whispers el 7 de julio, después de una pelea con su novio que la llevó a caminar a casa. Se conocía su problema de abuso de sustancias, y su novio en ese momento era un traficante de drogas que era conocido por la policía. Se informó que su relación era inestable, con rumores y acusaciones de que Nancy era víctima de violencia doméstica. Aún así, cuando el cuerpo de la mujer de 36 años apareció el 30 de julio, su novio pronto fue descartado como sospechoso. Su cuerpo desnudo fue recuperado cerca de la Interestatal 195 en dirección oeste en Dartmouth y se determinó que la causa de su muerte fue estrangulamiento. Madre de 3, Deborah Greenlow de Mello, una mujer de 35 años que había tenido problemas con el abuso de drogas, fue vista por última vez el 11 de julio, después de alejarse de un programa de liberación de trabajo en prisión al que había sido condenada debido a un cargo relacionado con el trabajo sexual. Sus restos fueron encontrados en la rampa de Reed Road en dirección este, fuera de la Interestatal 195, el 8 de noviembre. Su ropa estaba colgada en las ramas de los árboles cercanos y cerca del cuerpo. Los investigadores encontraron las pertenencias de la víctima anterior, Nancy. Una madre de 2 hijos de 24 años llamada Sandra Botello fue la penúltima víctima del asesino de la autopista de New Bedford. Tenía graves problemas de abuso de drogas y un historial de participación en trabajo sexual. Fue vista por última vez el 11 de agosto, después de salir de su casa. Su cuerpo fue el último localizado en abril de 1989 en un área boscosa a lo largo de la Interestatal 195. Faltaban sus ropas y había sido doblada en posición fetal. La última víctima fue Dawn Mendes, de 25 años, quien desapareció el 4 de septiembre de 1988 mientras caminaba sola desde su trabajo a una fiesta de bautizo. Al igual que Sandra, Dawn tenía un historial de abuso de drogas y trabajo sexual. Sus restos, en su mayoría esqueléticos, fueron encontrados el 29 de noviembre en la rampa de Reed Road en dirección oeste, fuera de la Interestatal 195. A lo largo de los años, ha habido varios sospechosos en el caso del asesino de la autopista de New Bedford. Los 2 más notables son Kenneth Ponta y Anthony De Grazia. De Grazia era un trabajador de la construcción de 26 años en 1989, quien supuestamente tenía una reputación de violencia. Su imagen fue mostrada a una trabajadora sexual en el área de New Bedford, quien creyó que se parecía a un hombre que había intentado estrangularla. Tanto su agresor como De Grazia tenían la nariz achatada, y ella recordó que él se había llamado a sí mismo Tony. Aún así, ella no pudo hacer una identificación positiva. La trabajadora sexual fue llevada frente a un gran jurado secreto para testificar sobre su asalto poco tiempo después. Explicó que Anthony De Grazia se parecía a su atacante y que un hombre llamado Tony se lanzó a su garganta e intentó romperle el cuello. Luego, citando, me dijo lo que iba a hacerme como lo hizo con las otras perras. Tras su testimonio, las autoridades hallaron a De Grazia y lo interrogaron. Al igual que Margaret, fue llevado ante el gran jurado secreto, pero nunca fue acusado.
El fiscal de distrito de aquel entonces solicitó más tarde una orden de arresto, acusando a De Grazia de 17 intentos de violación y asaltos a varias trabajadoras sexuales locales. De Grazia se entregó, donde fue arrestado por esos cargos. Pasó 13 meses en la cárcel e hizo 18 apariciones en la corte. Sus abogados pidieron repetidamente documentos de evidencia, pero se les negó cada vez. Igualmente, sus abogados solicitaron la reducción de su fianza por considerarla excesiva. Sin embargo, el juez lo rechazó. Finalmente, De Grazia contrató a un nuevo abogado, quien presentó un desacato en la oficina del fiscal por no producir pruebas, y el juez posteriormente redujo la cantidad de la fianza de De Grazia, permitiéndole ser liberado el 27 de junio de 1990. Poco después, fue arrestado nuevamente por supuestamente hacer amenazas contra la vida del fiscal que lo había arrestado, Ronald Pina, pero De Grazia pagó la fianza y fue liberado una vez más. Un mes después, el 17 de julio, fue encontrado muerto en la casa de los padres de su exnovia. Su muerte fue inicialmente considerada un homicidio por la policía que acudió a la escena, pero la oficina del fiscal luego dictaminó que el caso era un suicidio, a pesar de que la autopsia no respaldaba esta decisión. Notablemente, la muerte de Grazia siguió a un anuncio de que él era el nuevo sospechoso en los asesinatos de la autopista de New Bedford, después de que Kenneth Ponte, el anterior sospechoso número 1, fue liberado. A pesar del circo mediático en torno a De Grazia, no hay nada que lo vincule con los asesinatos de la autopista de New Bedford en este momento. El abogado Kenneth Ponte estaba vinculado al caso de varias maneras. Salió con la primera víctima, Robin Rhodes, así como con Rochelle, y representó a otras 3 víctimas en casos civiles. Además tenía un historial de consumo de drogas. Había sido un adicto a la heroína antes de lograr darle un giro a su vida. En el libro Shallow Graves, la casa del asesino en serie de la autopista New Bedford, Maureen Boyle escribió, cita, «Las chicas en las calles contaban historias sobre la paranoia de Ponte, cómo las llevaba a su casa, cerraba las puertas con cerrojo y no las dejaba salir. No parecía violento, solo realmente extraño». En agosto de 1990, un gran jurado acusó al hombre de 40 años en el asesinato de Rochelle, quien se encontró que había sido golpeada hasta la muerte. El fiscal de distrito, Ronald Pina, el mismo que había solicitado una orden de arresto para Anthony De Grazia, propuso la teoría de que Ponte había matado a Rochelle porque supuestamente planeaba exponer sus actividades de drogas. Ponte fue acusado de un cargo de asesinato el 17 de agosto, a lo que se declaró inocente. Un año después, en julio de 1991, el fiscal de distrito retiró los cargos de asesinato contra él por falta de pruebas. En 1992, los cargos restantes contra él, que consistían en el uso de drogas y un asalto contra Rochelle, también fueron retirados. El caso contra Ponte permaneció inactivo durante años hasta el 2007, cuando los investigadores reexaminaron los asesinatos y comenzaron a investigarlo una vez más. Excavaron la entrada y el patio de su antigua casa en New Bedford, pero no encontraron ninguna evidencia que lo vinculara con el caso. El padre de Marilyn Roberts dijo, citando, «Es esperanza de todos modos, al ver la investigación activa nuevamente». Desafortunadamente, la esperanza fue efímera, ya que no surgió ninguna nueva evidencia tras esta investigación. Ponce afirmó que tener su nombre vinculado a los asesinatos arruinó su vida y su carrera, declarando, «Cuando camino por cualquier calle, los niños pequeños me llaman asesino». En una discusión con su madre y hermana en 2007, supuestamente amenazó con matarlas a ambas, luego a él mismo. Fue hallado muerto a los 60 años, 3 años después. Se ha descartado la posibilidad de un acto delictivo. El caso sigue sin resolverse. Si tiene alguna información sobre los asesinatos en la autopista de New Bedford o el perpetrador, puede contactar a la oficina del fiscal del condado de Bristol al 50899-32016, o si tiene información sobre las mujeres desaparecidas Cristina Montiero o Marilyn Roberts, puede llamar al departamento de policía de New Bedford al 50899-16320. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver.
Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.